Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo. La palabra nos enseña en Marcos 5 que cuando Jesús, llegando a la región de Gadara, se encontraba con sus discípulos, pero en la región de Gadara llegó un hombre que estaba con espíritus inmundos, un hombre que estaba sin esperanza, un hombre que se encontraba atado, se encontraba en un estado muy difícil. Y la Biblia nos enseña que este hombre se daba con piedra, lo ataban con grillos y los grillos los rompía. El hombre daba voces en las noches. Esa región estaba seguramente muy asustada por la condición de este hombre, porque este hombre se encontraba en un estado muy mal en su vida. Pero cuando llegó Jesús, los espíritus no resistieron la gloria de Dios y tuvieron que llegar ante la presencia de Jesús. Y la palabra nos enseña que cuando estos espíritus, este hombre se tiró delante de Jesús, este hombre fue totalmente libre. Estos espíritus fueron sacados de este cuerpo y fueron llevados a un hato de cerdo. Y el hato de cerdo se precipitó, murieron todos. Había un pánico sobre Gadara. Los hombres le decían que se fuera Jesús de allí, porque cuando vieron a este hombre totalmente libertado, este hombre había sido restaurado, este hombre sorprendió la ciudad cuando vieron que él había sido totalmente libertado de esos espíritus inmundos que lo tenían atado, lo tenían sin esperanza. Hoy te quiero decir a través de esta palabra que no importa la condición que tú te encuentres hoy, no importa el problema, la situación, el proceso que tú puedas atravesar, hoy es el día que te acerques a los pies de Jesús, que te acerques a la presencia de Dios, porque cuando te acercas a la presencia de Dios, tiene que haber un cambio sobre tu vida. Las cosas viejas pasan y las cosas nuevas las hace Dios en tu vida. Hoy si te encuentras pasando un momento de tristeza, si te encuentras pasando soledad, depresión, con un pensamiento posiblemente de quitarte la vida, hoy yo te quiero invitar que te acerques a la presencia de Dios, porque cuando te acercas a la presencia de Dios vas a sentir paz, vas a sentir liberación, vas a sentir restauración, vas a ser tocado por el poder de Dios. Cuando este hombre fue totalmente libre, eso fue algo que marcó Gadara, porque la gente estaba acostumbrada a verlo en esta condición. El pueblo ya lo miraba como un hombre que era fuera de la sociedad por el tormento que tenía. No importa los años que tú lleves en una condición, no importa los años que lleves viviendo escenarios difíciles y posiblemente la gente que te rodea se acostumbró a verte en esa condición. Muchas personas a lo mejor dicen, él no va a salir del alcoholismo, él no va a salir de estar jugando apuestas, él no va a salir de esta condición de estar fumando, él no va a salir de esta condición de cómo él vive. Hoy yo quiero decirte que cuando Jesús llega a tu vida, hay un cambio. La gente se va a quedar impactada de lo que Jesús está haciendo en tu vida. La gente que dijeron, no, nunca va a salir de esta situación, de este problema que él está viviendo del alcoholismo o del cigarrillo. Cuando tú te acercas a Jesús tiene que haber un cambio. La gente se va a sorprender de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tú vas a querer hablar, testificar de lo que Dios hizo contigo. Porque este hombre gadareno se quería ir con Jesús, pero Jesús le dijo, no, vete y cuéntale a los tuyos lo que yo he hecho contigo. Hoy te quiero invitar que te acerques a Jesús. Jesús te quiere cambiar. Jesús quiere cambiar tu forma de vida. Jesús quiere cambiar todo lo que un día te hizo triste, o lo que un día te angustió, lo que un día te hizo perder la esperanza. La única esperanza en Jesús. El gadareno se encontraba atormentado. La gente perdieron ya la esperanza en él. Pero cuando Jesús llegó, hubo un cambio sobrenatural en la vida de este hombre. Y este hombre se quiso ir con Jesús, pero se quedó en Gadara, testificando. Se convirtió en un predicador, en un misionero en su propia ciudad. Hoy te quiero impartir esta palabra a tu espíritu, que lo que Dios va a hacer contigo, tú lo vas a testificar. Los cambios que Dios va a hacer en tu vida, tú lo vas a testificar a las personas que te rodean. Las personas que siempre dijeron que tú nunca ibas a ser esa condición. Hoy te quiero decir
que tú vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Anímate, que se acaba un año y entra otro año. Es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar el panorama, es tiempo de cambiar esa vida que estás viviendo. Acércate a Jesús, porque cuando te acerques a Jesús, la vida tuya va a cambiar. Vas a sentir paz, gozo, alegría, porque tienes a Dios en tu corazón. El que hizo el Génesis estará dentro de ti. El que convirtió las aguas en vino va a caminar contigo. El que caminó por encima de las aguas va a habitar dentro de ti. Ese Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere cambiar, te quiere transformar, quiere cambiar tu forma de pensar, quiere cambiar tu forma de hablar, quiere cambiar todo el panorama en tu vida aquí sobre la tierra. ¿Qué mejor que acercarse a Jesús y servirle todos los días de vuestra vida solamente a Él? Que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones.